Estas son las mejores motos para el carnet A1 de 2025. Las he dividido por estilo, empezando como siempre por las scooters y terminando con las deportivas, para que así vayas a buscar el estilo que más te guste en los capítulos del vídeo. Esta es la segunda parte de un vídeo que hice hace unas semanas, por lo que si quieres ver más motos, te recomiendo verlo después de este. Sin más dilación, comenzamos. La primera scooter del vídeo es la Honda Forza 125. Tiene un peso de 164 kilogramos, una potencia de 14,5 caballos a 8.750 revoluciones por minuto y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,088 caballos por cada kilogramo. Tiene un chasis de doble cuna de acero, horquilla telescópica de 33 milímetros, doble amortiguador trasero y en cuanto a su frenada, disco de 256 milímetros de doble pistón delante y un disco de 240 milímetros monopistón detrás. Ambos ABS. La altura de su asiento es de 780 milímetros y su depósito tiene 11,5 litros de capacidad. Todo por un precio de 5.550 euros. La siguiente scooter es la Nainco Skytown 125 ABS. Es la más ligera de esta categoría, 126 kilogramos, una potencia de 11 caballos a 8.500 revoluciones por minuto y por lo tanto, aunque tenga menos potencia que la anterior, tiene una relación potencia-peso bastante parecida, 0,087 caballos por cada kilogramo. Monta un chasis tubular abierto, horquilla telescópica de 31 milímetros y doble amortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 220 milímetros de dos pistones delante y disco de 200 milímetros detrás. Ambos cuentan con ABS. 770 milímetros para la altura de su asiento y 7 litros de capacidad, siendo su precio 2.750 euros. La última scooter que vamos a ver en este vídeo es la K-Way Bieste XDV 125 Evo Pro. Su peso es de 145 kilogramos y tiene una potencia de 13 caballos a 9.500 revoluciones por minuto, lo que le da una relación potencia-peso de 0,089 caballos por cada kilogramo. Cuenta con una horquilla invertida de 37 milímetros, doble amortiguador trasero. En cuanto a su frenada, cuenta con un disco de 240 milímetros doble pistón delante y un disco de 220 milímetros detrás, ambos ABS. En cuanto a la altura de su asiento, 870 milímetros y la capacidad de su depósito es de 10 litros, siendo su precio 3.190 euros. Si las comparamos entre sí, la scooter con mejor relación potencia-peso es la K-Way Bieste XDV 125 Evo Pro, y la más barata sería la Nainco Skytown 125 ABS. La siguiente categoría del vídeo son las motos trail, empezando con la Zontes 125 U1. Tiene un peso de 150 kilogramos, una potencia de 14,7 caballos a 9.000 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,098 caballos por cada kilogramo. Monta una horquilla invertida, un monoamortiguador trasero y en cuanto a su frenada, un disco de 300 milímetros delante y un disco de 230 milímetros detrás, ambos ABS. La altura de su asiento es de 790 milímetros, una distancia entre ejes de 1.370 milímetros, su depósito de 12,5 litros de capacidad y cuenta con iluminación Full LED, pantalla LCD, embrague antirrebote, dos modos del motor, Sport y Eco, una toma USB para cargar el móvil y Smart Key. Todo esto por un precio de 3.489 euros. La siguiente trail es la Cyclone RX1 Pro 125. Es algo más pesada que la anterior, 164 kilogramos, tiene una potencia de 15 caballos a 9.500 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,091 caballos por cada kilogramo. Horquilla invertida de 37 milímetros, monoamortiguador trasero y en cuanto a su frenada, disco de 265 milímetros delante y 240 milímetros detrás. Ambos ABS. La altura de su asiento es de 780 milímetros, tiene un depósito de 14 litros de capacidad y cuenta con iluminación Full LED, pantalla TFT, USB para cargar el móvil y sistema keyless, siendo su precio de 3.385 euros. La última trail de la que os voy a hablar es la MH Motorcycles Trail 125. Su peso es de 157 kilogramos, tiene una potencia de 14,5 caballos a 9.500 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,092 caballos por cada kilogramo. Al igual que las anteriores, horquilla invertida, monoamortiguador trasero y en cuanto a su frenada, disco de 265 milímetros delante y 220 milímetros detrás, ambos ABS. Para la altura de su asiento 775 milímetros, la distancia entre sus ejes es de 1.370 milímetros y tiene un depósito de 14 litros de capacidad. Cuenta con iluminación Full LED e instrumentación digital, todo por un precio de 3.395 euros. Ya veis, muy parecida a la anterior. Si las comparamos entre sí, la scooter con mejor relación potencia-peso es la Zontes 125 U1. Aunque si hablamos del precio están bastante igualadas. Pero sin duda la trail con más tecnología es la Zontes 125 U1.
Después de las trail, ahora vamos con las motos custom. Empezando con la Motron Revolver 125. Tiene un peso de 162 kilogramos, una potencia de 10,5 caballos a 8500 revoluciones por minuto y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,065 caballos por cada kilogramo. Horquilla telescópica, doble amortiguador trasero, horquilla telescópica delante y doble amortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 267 mm delante y 240 mm detrás, teniendo un sistema combinado de frenada. 710 mm de la altura del asiento, 1440 mm de distancia entre ejes, un depósito de 13 litros de capacidad e iluminación LED, todo por un precio de 2.868 euros. La segunda moto custom de la que vamos a hablar es la Zontes 125 C2. Es algo más ligera que la anterior, 153 kilogramos, y más potente, 14,7 caballos a 9000 revoluciones por minuto, lo que le da una relación potencia-peso superior, de 0,096 caballos por cada kilogramo. Cuenta con un chasis de acero reforzado, horquilla telescópica delantera, doble amortiguador trasero, disco de 300 mm delante y 230 mm detrás, ambos con ABS, 700 mm de la altura del asiento, 1485 mm de distancia entre ejes, tiene un depósito de 16 litros de capacidad y cuenta con iluminación Full LED, pantalla TFT, Smart Key, dos modos del motor, embrague antirrebote y USB de carga. Todo esto por un precio de 3.989 euros. La última moto de esta categoría es la Renegade Vegas 125, de la marca Motorcycles. Su peso es de 162 kilogramos y tiene una potencia de 12,2 caballos a 9500 RPM, lo que le da una relación potencia-peso de 0,076 caballos por cada kilogramo. Cuenta con un chasis de doble cuna de acero, horquilla telescópica delante y doble amortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 280 mm delante y 240 mm detrás, teniendo un sistema de frenada combinada. En cuanto a la altura de su asiento, 770 mm, 1530 mm de distancia entre ejes, un depósito de 21 litros de capacidad e iluminación LED, siendo su precio de 3.099 euros. Si las comparamos entre sí, la scooter con mejor relación potencia-peso es la Zontes 125 C2. Si nos fijamos en el aspecto económico, la más barata sería la Motron Revolver 125. Y aunque sea la más cara, la moto con mejor tecnología es la Zontes 125 C2. La siguiente categoría del vídeo son las Supermotard. Empezando con la KTM 125 SMC-R. Tiene un peso de 127 kilogramos, una potencia de 15 caballos a 9500 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,117 caballos por cada kilogramo. Chasis multitubular de acero, horquilla invertida de 43 mm, monoamortiguador trasero, disco de 320 mm delante y 240 mm detrás, 875 mm de altura del asiento, 1416 para la distancia entre sus ejes, 7 litros de capacidad y cuenta con ABS, embrague antirrebote, iluminación LED e instrumentación digital. Todo esto por un precio de 5.849 euros. La siguiente es la Rieju Marathon 125 SM Pro. Su peso es de 121 kilogramos, tiene una potencia de 15 caballos a 9700 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,124 caballos por cada kilogramo. Monta un chasis de doble viga de acero, horquilla invertida de 41 mm, monoamortiguador trasero y en cuanto a su frenada, disco de 300 mm delante y 200 mm detrás, con un sistema de CBS. La altura de su asiento es de 870 mm, la distancia entre sus ejes es de 1405 mm y cuenta con un depósito de 6,3 litros de capacidad e iluminación LED, siendo su precio 4.599 euros. La última supermotor de la que os voy a hablar es la DSR SM de la marca Motorcycles. Tiene un peso de 124 kilogramos, una potencia de 15 caballos a 1500 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,121 caballos por cada kilogramo. Cuenta con una horquilla invertida, monoamortiguador trasero y en cuanto a su frenada, disco de 300 mm delante y disco de 218 mm detrás, con un sistema CBS. 880 mm de la altura del asiento y para la distancia entre sus ejes 1425 mm. El mismo depósito que el anterior, 6,3 litros e iluminación LED, siendo su precio 3.299 euros. Si las comparamos entre sí, la moto con mejor relación potencia-peso sería la Rioju Marathon 125 SM Pro. La más barata sería la Motorcycles DSR SM, aunque sin duda la supermotard con mayor tecnología sería la KTM 125 SMC-R.
La penúltima categoría del vídeo son las motos Naked, empezando con la Honda CB 125R. Su peso es de 130 kilogramos, una potencia de 15 caballos a 10.000 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,115 caballos por cada kilogramo. Cuenta con un chasis multitubular de acero, horquilla invertida de 41 mm y monoamortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 296 mm delante y 220 mm detrás. 810 mm de la altura del asiento, 1345 mm de distancia entre ejes, un depósito de 10 litros de capacidad y cuenta con iluminación full LED e instrumentación TFT, siendo su precio 5.025 euros. La siguiente Naked es la Yamaha MT-125. Su peso es de 142 kilogramos, al igual que el anterior 15 caballos a 10.000 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,106 caballos por cada kilogramo. Chasis Delta Box, horquilla invertida de 41 mm, monoamortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 292 mm delante y 220 mm detrás. En cuanto a su altura del asiento, 810 mm. La distancia entre sus ejes es de 1325 mm. Cuenta con un depósito de 10 litros de capacidad y tiene ABS, control de tracción, embrague antirrebote, iluminación full LED, pantalla TFT de 5 pulgadas y conectividad con el teléfono, siendo su precio de 5.499 euros. Es bastante probable que las dos anteriores las conocieseis, pero esta no lo creo. Estoy hablando de la MIT NK 125, siendo su peso de 154 kilogramos, una potencia de 15 caballos a 9.500 RPM, siendo su relación potencia-peso de 0,097 caballos por cada kilogramo. Horquilla invertida de 37 mm, monoamortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 299 mm delante y 240 mm detrás, ambos con ABS, 790 mm de la altura del asiento, un depósito de 13,5 litros de capacidad y cuenta con iluminación full LED y pantalla TFT, siendo su precio 3.095 euros. La última Naked del vídeo es la Zontes 125U. Su peso es de 150 kilogramos, tiene una potencia de 14,6 caballos a 9.000 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso exactamente igual que la anterior, 0,097 caballos por cada kilogramo. Cuenta con una horquilla invertida de 37 mm, monoamortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 300 mm delante y 230 mm detrás, ambos con ABS, 790 mm de la altura del asiento, 12,5 litros de capacidad y tiene iluminación full LED y pantalla LCD, siendo su precio 3.289 euros. Si las comparamos entre sí, la Naked con mejor relación potencia-peso es la Honda CB 125R. La moto más barata sería la MIT NK 125 y la que más tecnología lleva es la Yamaha MT 125. La última categoría del vídeo y para mí la más interesante son las motos deportivas, empezando con la KTM RC 125. Tiene un peso de 147 kilogramos, una potencia de 15 caballos a 10.000 revoluciones por minuto y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,102 caballos por cada kilogramo. Tiene un chasis multitubular de acero, horquilla invertida de 43 mm, monoamortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 320 mm de 4 pistones delante y disco de 230 mm detrás, ambos ABS. La altura de su asiento es de 825 mm y la distancia entre sus ejes es de 1.340 mm. Su depósito es de 13,7 litros de capacidad y cuenta con ABS en curva, iluminación full LED y pantalla TFT, siendo su precio de 5.649 euros. Seguimos con la Suzuki GSX-R 125. Tiene un peso de 137 kilogramos, una potencia de 15 caballos a 10.000 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,109 caballos por cada kilogramo. Chasis tubular de acero, horquilla telescópica y monoamortiguador trasero. En cuanto a su frenada, disco de 290 mm delante y 220 mm detrás, ambos ABS. 785 mm de la altura del asiento, 1.300 de distancia entre ejes, un depósito de 11 litros de capacidad y cuenta con iluminación LED y un sistema de llave inteligente, siendo su precio 4.895 euros. La penúltima deportiva seguro que también la conocéis, la Yamaha IZF R125. Con sus 144 kilogramos, 15 caballos de potencia a 10.000 RPM y por lo tanto su relación potencia-peso de 0,104 caballos por cada kilogramo. Chasis Delta Box de acero, horquilla invertida de 41 mm, monoamortiguador trasero.
En cuanto a su frenada, disco de 292 mm delante y disco de 220 mm detrás, ABS, 820 mm de la altura del asiento, 1325 mm de distancia entre ejes, un depósito de 11 litros de capacidad y cuenta con embrague antirrebote, iluminación full LED, pantalla TFT, control de tracción y conectividad con el teléfono, siendo su precio de 5.899 euros. La última moto de la categoría y por tanto del vídeo, a lo mejor no la conocéis. Es la QG Motor SRK 125R. Tiene un peso de 152 kilogramos, una potencia de 15 caballos a 9.500 RPM y por lo tanto una relación potencia-peso de 0,099 caballos por cada kilogramo. Tiene un chasis multitubular de acero, horquilla invertida, monoamortiguador trasero, disco de 290 mm de 4 pistones delante y disco de 240 mm detrás, ambos ABS, 780 mm de la altura del asiento, 1380 mm de distancia entre ejes, un depósito de 10 litros de capacidad y cuenta con iluminación full LED, pantalla TFT de 5 pulgadas, conectividad con el teléfono y un USB de carga, siendo su precio 3.699 euros. Si las comparamos entre sí, la deportiva con mejor relación potencia-peso es la Suzuki GSX-R 125. La más barata sería la QG Motor SRK 125R y si nos fijamos en la tecnología, la Yamaha IZF R125 y la KTM RC 125 serían las motos con más tecnología. Si te has quedado hasta el final del vídeo es porque te ha gustado. Y no sé si te habrás fijado, pero soy un canal pequeño que está iniciando en YouTube y me he propuesto la difícil meta de llegar a los 1000 suscriptores antes de que acabe 2025. Así que si quieres formar parte de este objetivo, suscríbete. Gracias y gas.